En las heladas profundidades del invierno ruso de 1724, en un palacio de San Petersburgo donde el lujo se mezclaba con el horror, un hombre que había transformado un imperio entero yacía pudriéndose vivo en su propia cama. No era un hombre común, sino Pedro Alexeyevich Romanov, conocido por la historia como Pedro el Grande, el zar que había arrastrado a Rusia desde la oscuridad medieval hasta la modernidad europea a punta de espada y voluntad de hierro. Pero ahora, ese titán de 2 metros de altura, ese gigante que había derrotado ejércitos, construido ciudades en pantanos imposibles y aterrorizado a toda Europa con su temperamento volcánico, se estaba desintegrando desde dentro, consumido por una enfermedad tan grotesca que sus propios médicos retrocedían horrorizados ante lo que veían. Esta no es la historia del Pedro triunfante que aparece en los libros de historia oficiales, sino la crónica de sus últimos días, cuando el hombre más poderoso de Rusia descubrió que ni siquiera un emperador puede escapar de la venganza que su propio cuerpo ejecuta contra décadas de excesos, violencia y autodestrucción deliberada. Pedro había nacido en 1672 en el Kremlin de Moscú, el 14º hijo del zar Alexis I, en una época donde Rusia era vista por Europa como un reino semibárbaro, atrasado, más asiático que europeo. Su infancia estuvo marcada por el terror político más brutal imaginable. Cuando tenía solo 10 años, presenció el asesinato salvaje de varios de sus familiares y tutores durante la revuelta de los Streltsí, los temibles guardias del Kremlin. Vio cómo hombres que conocía eran arrojados sobre picas alzadas, empalados vivos mientras gritaban, sus cuerpos retorciéndose en agonía durante horas, hasta que finalmente la muerte los liberaba. Ese trauma forjaría no solo su carácter, sino su destino, instalando en él una mezcla de paranoia perpetua, sed de control absoluto y una fascinación mórbida con la violencia que lo acompañaría hasta su lecho de muerte. Durante su adolescencia, Pedro se educó de forma inusual para un príncipe ruso, frecuentando el barrio alemán de Moscú, donde vivían extranjeros europeos, aprendiendo oficios con sus propias manos, trabajando como carpintero, herrero, cirujano dental improvisado. Desarrolló una obsesión con la tecnología occidental, particularmente con los barcos y la navegación, soñando con dar a Rusia la una cosa que le faltaba para ser verdaderamente grande: acceso a mares cálidos, puertos que no se congelaran en invierno, una armada que rivalizara con las potencias marítimas de Europa. Pero también desarrolló apetitos que eventualmente destruirían su cuerpo. Bebía vodka en cantidades que matarían a hombres normales. Organizaba fiestas que duraban días enteros, donde la embriaguez forzada era obligatoria. Creó un club burlesco llamado el Concilio de Borrachos y Bufones, donde se parodiaban ceremonias religiosas en orgías de blasfemia alcohólica. En 1696, a los 24 años, Pedro hizo algo que ningún zar había hecho jamás. Abandonó Rusia para viajar por Europa occidental, disfrazado parcialmente como miembro de una embajada rusa, trabajando como carpintero común en astilleros holandeses e ingleses. Fue un viaje de educación intensiva donde Pedro aprendió construcción naval, fundición de cañones, fortificación militar, cirugía médica básica, y desarrolló un amor permanente por todo lo occidental, que consideraba superior a las tradiciones rusas. Pero el viaje se cortó abruptamente en 1698, cuando las noticias llegaron. Los Streltsí se habían rebelado nuevamente, intentando derrocar a Pedro y reemplazarlo con su hermanastra Sofía. Pedro regresó a Moscú con furia homicida hirviendo en sus venas, y lo que siguió fue una represión de brutalidad tan extrema que incluso contemporáneos acostumbrados a la violencia quedaron horrorizados.
Más de 1.200 streltsí fueron torturados metódicamente, sometidos a potro, tenazas al rojo vivo, látigos con puntas de metal, antes de ser ejecutados en masa, muchos de ellos personalmente interrogados y torturados por Pedro mismo. El zar participaba directamente en las ejecuciones, decapitando personalmente a varios rebeldes con un hacha, forzando a sus nobles y cortesanos a hacer lo mismo como prueba de lealtad, convirtiendo la Plaza Roja en un matadero donde cientos de cuerpos colgaban de vigas durante meses como advertencia putrefacta. Obligó a su esposa Eudoxia, con quien ya tenía relaciones terribles, a presenciar las ejecuciones antes de divorciarse de ella forzadamente y encerrarla en un convento contra su voluntad. Esta combinación de genio modernizador y psicopatía brutal definiría todo el reinado de Pedro. Construiría una nueva Rusia, pero sobre montañas de cadáveres y ríos de sangre. El proyecto más ambicioso y mortífero de Pedro comenzó en 1703, cuando decidió construir una nueva capital en los pantanos del río Neva, en territorio recientemente conquistado a Suecia. San Petersburgo sería su ventana a Europa, una ciudad planificada que rivalizaría con Ámsterdam y París, construida en un lugar completamente inadecuado donde el clima era brutal, el terreno constantemente inundado, las enfermedades rampantes. Decenas de miles de siervos y prisioneros de guerra fueron forzados a trabajar en condiciones que solo pueden describirse como genocidas, muriendo de malaria, escorbuto, disentería, ahogándose en pantanos, congelándose en inviernos donde las temperaturas caían a 30 grados bajo cero. Las estimaciones sugieren que entre 30.000 y 100.000 personas murieron construyendo San Petersburgo en sus primeras décadas, sus huesos literalmente cimentando los palacios y catedrales que Pedro exigía con impaciencia maniática. Pedro supervisaba personalmente partes de la construcción, trabajando junto a los obreros cuando el humor lo tomaba, pero castigando retrasos con azotes públicos, ejecuciones sumarias, la rueda donde los condenados tenían sus huesos sistemáticamente quebrados hasta convertirse en masas informes. Simultáneamente, libraba la Gran Guerra del Norte contra Suecia, un conflicto brutal que duraría 21 años y que Pedro prosecutaba con determinación fanática sin importar el costo humano. La batalla de Poltava en 1709 fue su victoria definitiva, donde destruyó al ejército sueco y humilló al rey Carlos XII, consolidando el dominio ruso sobre el Báltico. Pero estas victorias militares y arquitectónicas se financiaban con impuestos tan opresivos que causaban rebeliones desesperadas, con levas forzadas que arrancaban campesinos de sus tierras, con una modernización violenta que destrozaba estructuras sociales antiguas, sin ofrecer nada a cambio excepto obediencia o muerte. Pedro transformaba Rusia, pero a un precio calculado en cientos de miles de vidas, y su propio cuerpo también pagaba un precio que eventualmente lo destruiría desde dentro. Desde sus 30 años, Pedro había comenzado a experimentar síntomas extraños que los médicos de la corte no podían explicar adecuadamente. Dolores abdominales agudos que lo doblaban en agonía, fiebres que llegaban en oleadas, dificultades para orinar que se volvían cada vez más frecuentes y dolorosas. Inicialmente los síntomas eran esporádicos, manejables con los remedios medievales que pasaban por medicina en la Rusia del siglo XVIII. Sangrías, purgantes violentos, pociones de hierbas mezcladas con superstición. Pero Pedro, obsesionado con la medicina occidental que había aprendido en Europa, a veces se trataba a sí mismo o insistía en procedimientos que probablemente empeoraban su condición. Los médicos sospechaban que Pedro sufría de alguna forma de enfermedad venérea, probablemente sífilis o gonorrea, contraída durante sus juventudes libertinas y sus numerosas amantes a lo largo de los años. La sífilis
Era la gran asesina silenciosa de la nobleza europea en esa época, una enfermedad que podía permanecer latente durante años antes de regresar con venganza en sus etapas terciarias, atacando cerebro, corazón, huesos. Pero el problema principal de Pedro no era venéreo, sino urológico. Desarrolló lo que los médicos modernos identificarían como bloqueo uretral crónico, probablemente causado por estrechez cicatricial después de infecciones repetidas, posiblemente complicado por cálculos en la vejiga. Imaginen la agonía. La vejiga se llena pero no puede vaciarse, el abdomen se hincha, la presión aumenta hasta que cada momento despierto es tortura pura. Y el veneno que debería eliminarse se acumula en el cuerpo, envenenando lentamente todos los órganos. Pedro intentaba aliviar el problema bebiendo cantidades masivas de vodka, creyendo que el alcohol diluiría o disolvería la obstrucción, pero obviamente esto solo empeoraba la inflamación y el daño. Para 1723, cuando Pedro tenía 51 años, los episodios se habían vuelto más frecuentes y severos, pero el zar se negaba a reducir su ritmo o cuidar su salud. En enero de 1724, Pedro hizo algo característicamente impulsivo e insensato que aceleraría su destrucción final. Durante una inspección de construcción naval cerca de San Petersburgo, vio un bote con soldados atascado en aguas poco profundas y heladas. Sin pensarlo, este hombre de 52 años, ya enfermo, saltó al agua helada hasta la cintura y ayudó personalmente a empujar el bote hacia aguas más profundas, permaneciendo en ese frío mortal durante más de una hora. Regresó al palacio temblando violentamente, empapado, con fiebre subiendo rápidamente, pero se negó a guardar cama, insistiendo en continuar con sus deberes y, por supuesto, sus sesiones de bebida nocturnas. Lo que comenzó como un resfriado se convirtió en neumonía, y la neumonía desencadenó una crisis urológica catastrófica. La inflamación empeoró el bloqueo existente hasta que Pedro simplemente no podía orinar en absoluto. Su abdomen se hinchó grotescamente, convirtiéndose en un globo tenso y doloroso, la piel estirada hasta brillar. Cada movimiento causaba agonía indescriptible. Los médicos de la corte, liderados por el doctor Blumentrost, un holandés que Pedro había traído específicamente por su supuesta expertise en medicina moderna, intentaron todos los tratamientos conocidos en la época. Aplicaron sangrías repetidas, drenando litros de sangre de Pedro en la creencia errónea de que esto equilibraría sus humores corporales, debilitándolo masivamente en el proceso. Forzaron purgantes violentos por su garganta, sustancias que causaban diarrea explosiva y vómitos, deshidratándolo peligrosamente mientras su cuerpo ya luchaba por sobrevivir. Aplicaron cataplasmas calientes en su abdomen, compresas de hierbas que no hacían absolutamente nada excepto quemar su piel ya sensibilizada. Pero nada funcionaba porque el problema fundamental era mecánico. La uretra estaba bloqueada, y mientras permaneciera bloqueada, la orina se acumularía, la vejiga se distendería, la infección se extendería y eventualmente los riñones fallarían. En febrero, con Pedro gritando en agonía constante, Blumentrost finalmente intentó el procedimiento que todos habían temido: cateterización forzada con los instrumentos primitivos disponibles en 1724. Estos no eran los catéteres flexibles modernos, sino tubos rígidos de metal o cuero endurecido, insertados a ciegas a través de un canal inflamado y probablemente desgarrado por intentos previos. Pedro, ese gigante que había torturado personalmente a cientos de hombres sin mostrar misericordia, aullaba como animal herido mientras Blumentrost intentaba forzar el catéter, la habitación llenándose con sus gritos que podían escucharse en pasillos distantes. Finalmente, después de lo que debieron ser horas de tortura mutua,
El catéter penetró la obstrucción y la orina comenzó a fluir, no el líquido amarillo claro de una vejiga sana, sino un flujo oscuro, turbio, fétido, mezclado con pus y sangre. Drenaron más de 3 litros de este líquido corrupto. El alivio en el rostro de Pedro era evidente mientras la presión mortal finalmente disminuía, su abdomen desinflándose lentamente. Por unos días parecía que Pedro podría recuperarse. La fiebre bajó ligeramente, recuperó algo de apetito, incluso bromeaba débilmente con sus cortesanos más cercanos sobre su cercanía con la muerte. Pero era una mejora falsa, el último respiro antes del final, porque el daño ya era irreversible. La infección se había extendido más allá de la vejiga hacia los riñones. La sangre estaba envenenada con toxinas que los riñones fallantes no podían filtrar. En marzo, Pedro empeoró dramáticamente. La fiebre regresó con venganza, alcanzando temperaturas que lo dejaban delirando, hablando con personas muertas, reviviendo batallas antiguas, gritando órdenes a soldados imaginarios. Su piel adquirió un tono amarillento enfermizo, señal de que su hígado también comenzaba a fallar. Los ojos se le pusieron ictéricos, brillando con amarillo antinatural en su rostro cada vez más demacrado. Las piernas se le hincharon masivamente con edema, la piel tan tensa que cuando los médicos presionaban dejaban hendiduras profundas que tardaban minutos en desaparecer, fluidos acumulándose porque los riñones ya no podían regular el balance de líquidos en su cuerpo. Pero lo más horroroso era el olor. Pedro literalmente comenzó a pudrirse mientras aún vivía, la gangrena extendiéndose desde el perineo, donde repetidas cateterizaciones habían desgarrado tejido. La infección era tan severa que la carne alrededor de sus genitales se volvió negra, necrótica, desprendiendo un hedor a putrefacción que ninguna cantidad de perfumes o incienso podía enmascarar. Los sirvientes que cambiaban sus sábanas vomitaban por el olor. Algunos se desmayaban y finalmente Pedro tuvo que ser aislado en una habitación donde solo los más devotos o desesperados se atrevían a entrar. Su esposa Catalina, una mujer notable que había sido capturada como esclava durante una campaña militar y eventualmente se había convertido en emperatriz, permanecía a su lado a pesar del horror. Catalina había sobrevivido la brutalidad de la vida con Pedro durante años, había soportado sus infidelidades, su violencia, sus caprichos, y ahora mostraba una devoción que sorprendía a todos los cortesanos cínicos. Sostenía su mano hinchada, le humedecía los labios agrietados con agua, le hablaba suavemente cuando deliraba, ignorando el hedor insoportable que emanaba de su cuerpo descomponiéndose. Pedro, en sus momentos lúcidos cada vez más raros, parecía consciente de la ironía terrible de su situación. El hombre que había modernizado Rusia moría de una enfermedad perfectamente tratable con medicina moderna. Si hubiera nacido 200 años después, antibióticos simples habrían curado sus infecciones, una cirugía menor habría eliminado la obstrucción y habría vivido décadas más. Pero en 1725 no existía tal salvación, solo agonía prolongada mientras su cuerpo se desintegraba pieza por pieza, órgano por órgano. En sus delirios, Pedro gritaba sobre Suecia, sobre Carlos XII a quien había derrotado, sobre barcos que debían construirse, sobre nobles que debían ser ejecutados, su mente atrapada en las obsesiones que habían definido su vida. A veces intentaba levantarse de la cama, insistiendo en que debía ir al astillero, que había trabajo que supervisar, pero era demasiado débil incluso para sentarse sin ayuda. Los médicos intentaron un último procedimiento desesperado,
drenaje quirúrgico de los abscesos en su abdomen y perineo, esencialmente cortando la carne podrida con cuchillos sin ningún tipo de anestesia excepto vodka. Pedro sobrevivió al procedimiento gritando durante horas, mientras Blumentrost literalmente cortaba carne gangrenosa de su cuerpo, pero era inútil porque la infección estaba demasiado extendida, demasiado profunda. El 28 de enero de 1725, aproximadamente un año después de haber saltado a esas aguas heladas, en lo que resultó ser el principio del fin, Pedro supo que la muerte finalmente llegaba. Llamó a Catalina y a su hija Ana. Intentó dictar órdenes finales sobre la sucesión, pero su mano temblaba demasiado para escribir coherentemente. Logró garabatear solo 2 palabras. Dejar todo a... Antes de que el lápiz cayera de sus dedos sin fuerza, la frase quedando eternamente incompleta, su última voluntad, un misterio. La agonía final duró 36 horas, donde Pedro entraba y salía de consciencia, su respiración volviéndose cada vez más irregular, el sonido húmedo y burbujeante de pulmones llenándose de fluido. A las 6 de la mañana del 8 de febrero de 1725, Pedro el Grande, el gigante de 2 metros que había aterrorizado a Europa y transformado Rusia, tomó su último aliento. Su cuerpo, hinchado, amarillo, parcialmente putrefacto incluso en vida, finalmente quedó inmóvil, liberado de semanas de tortura inimaginable. Los médicos que realizaron la autopsia reportaron hallazgos grotescos. La vejiga estaba masivamente distendida y llena de pus, los riñones prácticamente destruidos por infección, el perineo gangrenoso con tejido necrótico extendiéndose profundamente en el abdomen. Encontraron que el bloqueo uretral era causado por una combinación de estrechez cicatricial y posiblemente un cálculo, problemas que con cirugía temprana habrían sido completamente curables. El cuerpo de Pedro fue embalsamado con las técnicas disponibles, pero dado su estado de descomposición avanzada, el proceso fue particularmente difícil y el resultado menos que perfecto. Fue exhibido en estado durante semanas en una capilla especialmente construida, donde miles de rusos desfilaron para ver al tirano muerto, algunos llorando genuinamente, otros simplemente curiosos, muchos secretamente aliviados de que el terror finalmente había terminado. La sucesión que Pedro no había logrado clarificar se resolvió cuando Catalina fue proclamada emperatriz con el apoyo de la Guardia Imperial, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Rusia por derecho propio. Pero su reinado sería corto y poco memorable comparado con el de su esposo. Catalina moriría solo 2 años después, probablemente de tuberculosis o alguna otra enfermedad consumptiva. Pedro fue finalmente enterrado en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo, la ciudad que había construido sobre montañas de cadáveres y que sería su monumento más duradero. Su tumba se convertiría en lugar de peregrinación para nacionalistas rusos que veían en él al héroe que había modernizado su país, convenientemente olvidando o minimizando el costo humano astronómico. Pero la muerte de Pedro plantea preguntas incómodas sobre el precio del progreso y la naturaleza del liderazgo transformador. ¿Justifican los fines cualquier medio, sin importar cuán brutales? Debemos celebrar a un hombre que modernizó una nación pero masacró decenas de miles, que construyó una gran ciudad sobre los huesos de los que murieron construyéndola. Es posible separar los logros innegables de Pedro, su creación de una armada rusa, su expansión territorial, su occidentalización de la cultura rusa, de los métodos monstruosos que empleó. La historia ha sido generalmente generosa con Pedro, enfocándose en sus reformas y victorias mientras minimiza su crueldad, pero la verdad es más compleja y oscura.
Pedro fue un genio y un monstruo simultáneamente, un visionario cuya visión requería ríos de sangre para realizarse, un modernizador que empleaba métodos medievales en su brutalidad. Y su muerte, esa agonía prolongada donde su cuerpo se pudrió mientras aún vivía, puede verse como justicia poética. El hombre que había causado tanto sufrimiento físico a otros experimentó sufrimiento comparable en sus últimos días. Pero también es recordatorio de la fragilidad última del poder humano. No importa cuán alto construyas tu imperio, cuántos ejércitos comandas, cuántas ciudades fundas, tu cuerpo sigue siendo carne vulnerable a enfermedad, dolor y muerte. Pedro había derrotado a Suecia, había humillado al Sacro Imperio Romano, había aterrorizado a la nobleza rusa hasta sumisión completa, pero no pudo derrotar a una simple obstrucción uretral. El gigante que había parecido invencible murió de algo tan prosaico como una infección del tracto urinario. Un recordatorio brutal de que incluso emperadores están sujetos a las mismas vulnerabilidades biológicas que los campesinos más humildes. En las décadas después de su muerte, Rusia continuaría la trayectoria que Pedro había establecido, convirtiéndose en una de las grandes potencias europeas, exactamente como él había soñado. Catalina la Grande, que reinaría más tarde en el siglo XVIII, completaría muchos de los proyectos que Pedro había iniciado, expandiendo aún más el imperio y refinando las reformas occidentalizadoras. Pero ningún gobernante ruso posterior igualaría la combinación particular de genio, brutalidad y energía maniática que Pedro había encarnado, para bien o para mal. San Petersburgo, su creación más visible, permanece hasta hoy como testimonio de su visión y su voluntad, una de las ciudades más hermosas de Europa. Pero en sus cimientos yacen literalmente los huesos de decenas de miles que murieron construyéndola, un recordatorio físico del precio humano del progreso forzado. Cuando caminas por sus amplias avenidas, admiras sus palacios barrocos. Cruzas sus numerosos puentes sobre canales helados, estás caminando sobre un cementerio masivo, no marcado. Cada edificio, cada calle, fue pagado no solo con rublos, sino con vidas humanas, con sufrimiento incalculable de siervos tratados como material desechable en el gran experimento de Pedro. La muerte de Pedro el Grande, con toda su agonía grotesca y humillación física, cierra un capítulo de la historia rusa, pero no termina su legado. Ese legado es profundamente ambiguo, transformación mezclada con terror, progreso construido sobre genocidio, modernización impuesta con brutalidad medieval. Y en sus últimos días, cuando su cuerpo se pudrió mientras aún respiraba, cuando el olor de su propia descomposición llenaba sus fosas nasales, cuando cada momento era agonía inescapable, quizás Pedro tuvo tiempo para reflexionar sobre el sufrimiento que había causado a tantos otros. O quizás no. Los tiranos rara vez tienen epifanías morales en sus lechos de muerte, y Pedro había demostrado durante toda su vida una capacidad notable para justificar cualquier atrocidad en nombre del bien mayor de Rusia. Lo que es indiscutible es que murió como pocos esperarían que muriera un emperador, no gloriosamente en batalla, no pacíficamente rodeado de familia agradecida, sino pudriéndose vivo en agonía indescriptible, su cuerpo traicionándolo de las formas más humillantes posibles. Era un final apropiadamente oscuro para un hombre cuya vida había estado marcada por violencia extrema, excesos destructivos y una voluntad de poder que no reconocía límites humanos. La historia de Pedro el Grande es finalmente una tragedia en el sentido clásico. Un hombre de capacidades extraordinarias, destruido por sus propios defectos, alcanzando grandeza al precio de su humanidad y finalmente de su propia carne. Y en las frías noches de San Petersburgo,
Cuando el viento del Báltico sopla entre los palacios imperiales que él construyó, se dice que aún se puede escuchar el eco de sus gritos finales, mezclados con los lamentos de los miles que murieron realizando sus sueños imposibles. Sus médicos, aterrorizados por lo que habían presenciado, mantuvieron registros detallados de los últimos días de Pedro que sobrevivieron en archivos imperiales durante siglos. Estos documentos, escritos con la precisión clínica de hombres educados, pero también con el horror evidente de testigos traumatizados, revelan detalles que la historia oficial prefirió ocultar. Describieron cómo la gangrena se extendió tan rápidamente que podían ver literalmente la línea de demarcación entre tejido vivo y muerto, avanzando día a día, centímetro a centímetro, devorando la carne del emperador. Registraron que Pedro, incluso en delirio, mostraba una resistencia física que asombraba. Su corazón seguía latiendo fuertemente cuando hombres más débiles habrían muerto días antes, como si su voluntad férrea mantuviera funcionando un cuerpo que ya debería haber rendido. Los cortesanos que fueron forzados a permanecer cerca durante las últimas semanas desarrollaron sus propios traumas. Algunos nunca pudieron volver a comer carne después de presenciar la descomposición viva, el olor asociándose permanentemente en sus mentes. Otros reportaron pesadillas durante años después, despertando en pánico recordando los gritos de Pedro resonando por los pasillos del palacio en las horas más oscuras de la noche. La emperatriz Catalina, cuya devoción durante la enfermedad final había sorprendido a todos, quedó visiblemente marcada por la experiencia. Envejeció dramáticamente en esas semanas, su cabello mostrando mechones grises que no existían antes. Los sirvientes más cercanos, aquellos que cambiaban las sábanas empapadas de pus y sangre, que limpiaban las heridas supurantes, que vaciaban los recipientes llenos de orina infectada, muchos enfermaron ellos mismos posteriormente. Algunos contrajeron infecciones de las mismas bacterias que estaban consumiendo a Pedro, muriendo semanas o meses después en agonías similares, aunque menos prolongadas. La habitación donde Pedro murió fue sellada después de su muerte y no se abrió durante meses. Nadie quería entrar al espacio donde tanto sufrimiento se había concentrado, como si el dolor mismo hubiera impregnado las paredes. Cuando finalmente fue abierta para limpieza, los trabajadores encontraron que las manchas de fluidos corporales habían penetrado tan profundamente en el piso de madera que tablas completas tuvieron que ser arrancadas y quemadas. Los muebles, las cortinas, todo lo que había estado en esa habitación fue destruido porque el olor había permeado tan completamente que ninguna cantidad de lavado podía eliminarlo. La cama donde Pedro había yacido durante su agonía final fue quemada ceremonialmente en el patio del palacio, como si destruir el objeto pudiera exorcizar los recuerdos de lo que había ocurrido allí. Los instrumentos médicos que Blumentrost había usado en sus intentos fútiles de salvar al zar, los catéteres ensangrentados, los bisturíes manchados, fueron enterrados en una caja de plomo, sellados como si contuvieran alguna maldición contagiosa. Blumentrost mismo nunca se recuperó completamente de la experiencia. Había tratado de salvar al hombre más poderoso de Rusia y había fracasado espectacularmente, presenciando cada etapa de su desintegración. En cartas privadas escritas años después, confesó que la muerte de Pedro lo perseguía, que a veces despertaba creyendo escuchar esos gritos de agonía que habían llenado semanas enteras. Se preguntaba obsesivamente si había habido algo más que pudiera hacer, algún tratamiento que hubiera pasado por alto, aunque racionalmente sabía que con la medicina de 1725, Pedro estaba condenado desde el momento en que la infección se volvió sistémica. La ironía más cruel
era que Pedro había traído a Blumentrost específicamente desde Holanda porque representaba lo mejor de la medicina occidental moderna. Y aún así, toda esa expertise había sido completamente inútil. Era una demostración brutal de los límites del conocimiento humano en esa época. Podían identificar que Pedro se estaba muriendo, podían describir los síntomas con precisión creciente, pero no podían hacer absolutamente nada para detener el proceso. Los últimos momentos conscientes de Pedro, según los relatos más confiables, no mostraron el arrepentimiento dramático que las narrativas moralizantes posteriores a veces inventaron. No hubo confesión llorosa de pecados, no hubo súplicas de perdón a aquellos que había torturado y ejecutado, no hubo reconciliación emotiva con Dios o con la humanidad. En cambio, Pedro pareció simplemente exhausto, más allá de toda descripción. Un hombre cuyo cuerpo finalmente había alcanzado el límite de lo que podía soportar después de décadas de abuso sistemático. Sus últimas palabras audibles, según quienes estaban presentes, no fueron profundas sino prosaicas. Pidió agua, murmuró algo sobre el frío que sentía a pesar de las fiebres que lo consumían, preguntó por la hora, y luego simplemente se apagó. La chispa de vida extinguiéndose gradualmente como una vela, consumiéndose hasta su base, sin drama final, sin momento climático de claridad o revelación. Era un final muy humano para un hombre que había intentado toda su vida ser más que humano, trascender las limitaciones normales a través de pura fuerza de voluntad y ambición ilimitada. Pero la carne es carne. El cuerpo tiene sus propias leyes que ningún emperador puede cambiar. Y al final Pedro descubrió lo que todos eventualmente descubren, que somos mortales, frágiles, temporales. Los funerales de Estado duraron semanas, con elaboradas ceremonias diseñadas para demostrar la continuidad del poder imperial a pesar de la muerte del emperador. Pero para quienes habían presenciado los días finales, quienes habían visto y olido la realidad de lo que le sucedió a Pedro, las ceremonias grandiosas parecían casi obscenamente desconectadas de la verdad. Hablaban de un gran emperador que había transformado Rusia, lo cual era cierto, pero omitían cuidadosamente la descripción de cómo ese emperador había muerto gritando, pudriéndose, humillado de todas las formas que un cuerpo humano puede ser humillado. La historia oficial que se construyó alrededor de Pedro en los siglos subsecuentes eligió enfocarse en sus logros mientras minimizaba tanto su brutalidad durante vida como el horror de su muerte. Se convirtió en figura heroica en la narrativa nacionalista rusa, el zar que había hecho a Rusia grande, convenientemente omitiendo los detalles incómodos de cuántas personas habían muerto en el proceso. Pero la verdad, preservada en documentos médicos, cartas privadas, memorias de cortesanos, es mucho más oscura y compleja que la leyenda simplificada. Pedro el Grande fue un genio administrativo y un torturador, un visionario y un alcohólico, un modernizador y un asesino en masa, y murió de la manera más horrible imaginable. Su muerte sirve como recordatorio perpetuo de que el poder, sin importar cuán absoluto parezca, es temporero, que los cuerpos de emperadores se pudren exactamente igual que los cuerpos de campesinos. Y quizás hay justicia oscura en eso, que el hombre que había causado tanto dolor físico a tantos otros experimentara al final un dolor tan extremo que incluso sus verdugos habrían retrocedido horrorizados. La lección final de Pedro el Grande no es sobre la grandeza que alcanzó, sino sobre el precio que pagó, no solo en vidas de otros, sino en su propia carne, que eventualmente se rebeló contra décadas de abuso. Es una historia de ambición sin límites, encontrando finalmente el límite absoluto de la mortalidad humana, de voluntad férrea, derrotada por bacteria microscópica, de un gigante reducido a masa de carne sufriente. Y en esa reducción final hay algo profundamente humano y universal.
Todos terminaremos así eventualmente, reducidos a nuestros componentes biológicos más básicos, sin importar cuán alto hayamos construido nuestros imperios durante vida. Pedro el Grande construyó una nueva Rusia, fundó una ciudad magnífica, derrotó ejércitos, aterrorizó a naciones enteras, pero al final murió exactamente como cualquier otro ser humano, en dolor, en miedo, en la inevitable desintegración de la carne. Y ese final oscuro, esa agonía prolongada donde su cuerpo se pudrió mientras aún vivía, permanece como el capítulo final apropiado en la vida de un hombre cuya grandeza y monstruosidad fueron igualmente extremas, igualmente inolvidables, igualmente parte inseparable de su legado complejo y perturbador.